Hola, como había prometido, vamos a empezar a hablar de trastornos digestivos leves en el recién nacido y el lactante. Vamos a hablar básicamente de 4 bloques temáticos: cólicos del lactante, alergia a la proteína de la leche de vaca, estreñimientos y reflujos. Entonces, muy atentos todos, especialmente papás primerizos. ¡Vamos a ello! ¡Socorro! Mi bebé tiene cólicos. Y sí, esto es un tema muy recurrente en pediatría. Primero porque ya te habrás dado cuenta que una vez que tienes hijos todo el mundo opina sobre crianza y sobre qué le pasa o le deja de pasar a tu hijo, a tu teta y en general a toda tu familia. Entonces no es nada raro que acudáis diciendo que bueno, que os han contado que probablemente eso que le pasa a tu bebé sea un cólico. Pero primero vamos a detenernos en ver qué es un cólico. Un cólico se define, definición académica del libro, como más de 3 horas de llanto, más de 3 veces en semana, más de 3 semanas. Eso es un cólico. La mayoría no contáis esos episodios tan violentos, pero sí que referís con frecuencia que el bebé a partir de las 8 de la tarde se pone un poquito impertinente, puja, se estira, se queja, se pone rojo. A eso también le llamamos cólico. ¿Pero por qué se producen los cólicos? Aquí es donde está el problema. El cólico probablemente no tiene una única etiología y aunque os encante decir que los gases son los causantes de todo, como os encantará después echarle la culpa a los dientes, la verdad es que ni los gases ni los dientes van a tener la culpa de todo lo que le pase al niño a lo largo de su vida. Así que los gases sí pueden estar participando de este proceso, pero probablemente no sean los únicos causantes. Hay que tener en cuenta una cosa: ahí tenéis un organismo completamente inmaduro que acaba de nacer y que necesita un rodaje. Yo lo comparo a cuando te compras una moto nueva y te dicen: oye, tienes que hacer un rodaje antes de pedirle a la moto que funcione al 100%. Algo así es tu bebé ahora mismo. Fruto de esa inmadurez, pues va a haber procesos que no los hace del todo bien, entre ellos las digestiones o hacer caca. Y es que acabo de empezar a hacer esto por primera vez. Así, en el cólico va a haber varios factores implicados, como os digo. Algunos serán físicos y tendrán que ver efectivamente, pues a lo mejor con una dismotilidad intestinal, todavía no funcionan muy bien mis tripillas, no se mueven bien, con una alteración de la flora, tengo que hacer mi propia flora, mi probiota, para que funcione. Con gases, sí, también puede haber implicado ciertas intolerancias, a veces, en fin, diferentes agentes sobre los que vamos a tratar de incidir, a veces incluso con medicación, pero con más pena que gloria, porque como digo, no van a ser los únicos agentes implicados. Por otro lado, además se reconocen factores psicológicos, y es que en el cólico hay un gran componente emocional, y ya os daréis cuenta, o si ya habéis sido papás y ya habéis pasado por esta etapa, os daréis cuenta cómo no se maneja igual los cólicos del primer bebé que del segundo, sobre todo si los has tenido más o menos seguidos. Y es que en los cólicos, y esto se ha estudiado, influye también la ansiedad de los padres. Si una mamá o un papá más ansioso, pues además precipita cólicos más intensos y además entramos en un círculo vicioso. Mi hijo tiene muchos cólicos, tengo más ansiedad, y así sucesivamente. Por eso una de las cosas que siempre os aconsejo es que la toma sea en un lugar tranquilo, que no tengas 18 observadores diciéndote si esa teta está bien, si el niño está bien pegado, si cuidado con tu pezón, por qué no le das biberones. Relajación, lugar tranquilo. Cuando termine la toma no tiene por qué echar los gases, porque cada uno echa los gases cuando le da la gana. Y una vez que termine, si lo vieses muy incómodo, te lo quedas piel con piel, tranquilito, relajado. Si en algún momento alguno de los padres está a tope, porque ya no puedo más, porque me estoy volviendo loca, y te das cuenta que están metiendo el bebé como si fuese una coctelera, tienes que pedir el cambio, que salga el que está en el banquillo, que esté más relajadito y que coja el bebé. Este factor es bastante importante. Otros factores de los que influyen, igualmente se ha visto en estudios en los que se han recogido estos datos, es el hábito tabáquico, y es que si los papás fuman parece que hay más incidencia de cólicos. Igualmente va a haber más incidencia de cólicos en papás primerizos y en mamás muy jóvenes. Así que ya veis que en el cólico hay muchísimos factores implicados. A veces estaremos englobando dentro de cólicos, de ese gran cajón desastre, algunas otras patologías o algunas otras dolencias, como puedan ser la alergia a la proteína de la leche de vaca o el reflujo gastroesofágico. Entonces eso ya no sería un cólico propiamente dicho, aunque la manifestación puede ser la misma: irritabilidad, sensación de disconfort.
Y es que si no lo hemos dicho hasta ahora, vamos a recalcarlo, el cólico es este disconfort que hablamos, más de 3 horas, más de 3 veces en semana, más de 3 semanas, siempre en un lactante que por lo demás está sano, que gana peso bien, que tiene heces normales y al que la vida le va estupenda. ¿Y cómo se tratan los cólicos entonces? Pues ahí está realmente el problema, porque como dijimos, hay tantos factores implicados que es difícil que encontremos una sola cosa que solucione el problema. Así que vamos a emplear diferentes métodos, probablemente ninguno del todo efectivo, seguramente muchos nada efectivos, pero es lo que tenemos. Muchas veces hacemos cosas para que vaya pasando el tiempo, para que los papás se impliquen también en aquello y que, bueno, de alguna manera nos beneficiemos también del efecto placebo, y eso no es ningún problema. De los fármacos más conocidos tenéis el Reuteri en gotas. ¿Qué es Reuteri? Pues Reuteri es una flora intestinal. Como hemos dicho, puede que parte de estos problemas estén originados porque el bebé no tiene bien su flora intestinal, hay un desequilibrio a esos niveles, ¿vale? Entonces parece que ayudarle repoblando con los bichitos buenos podría mejorar la sintomatología de los cólicos, y algunos ensayos hay por ahí que hablan de una disminución de la intensidad de los síntomas y también del tiempo de duración de los síntomas, aunque los resultados son bastante tímidos, y si lo habéis probado pues ya sabréis que al final la mayor parte de los cólicos se resuelven a los 3-4 meses solos. Otra de las estrategias que podemos seguir en caso de que el bebé no esté con una lactancia materna es cambiar a una fórmula un poquito más fácil de digerir. Y es que también en esto de las fórmulas hay algunas que son más digestivas que otras. Entonces todas las casas comerciales van a tener dentro de sus leches seguramente una fórmula a la que llamarán Digest, Confort, AC, AE, algo que te va a hablar de que aquello es más fácil de digerir y que probablemente presente menos problemas del cólico. ¿Qué hace estas fórmulas o qué es lo que aportan habitualmente? Pues lo que aportan es una proteína parcialmente hidrolizada y también la flora de la que hablamos. No quiero dejar de hablar, aunque paso de puntillas porque no es mi campo y realmente no lo conozco en profundidad, y cuando me pongo a mirar encuentro poca evidencia en mis bases. Entonces entiendo que de esto es mejor que hablen los especialistas, pero también, como hemos hablado de que hay implicados problemas de dismotilidad intestinal, problemas con la movilidad de las tripillas, los fisioterapeutas podrían incidir también a este nivel, ¿vale? Entonces parece que hay ensayos que hablan de que hay una mejoría de los síntomas, pero siempre se concluye diciendo son necesarios más estudios que impliquen un mayor número de pacientes para que esto se recomiende de forma universal. Luego tenéis, por supuesto, las medidas que nosotros llamamos higiénicas, que tienen que ver más con cómo actuamos. Ya hemos hablado del papel importantísimo que tiene la ansiedad o el estado de nerviosismo en el bebé. Yo siempre lo comparo a cuando tú ibas a Bershka. Antes, yo ya no voy a Bershka porque estoy vieja, pero cuando tú ibas a Bershka tenían la música pastillera a tope y tú estabas como que te salías del pellejo, ¿no?, para comprar. Pues eso le puede pasar al bebé cuando tú, que estás a tope, estás estresada, a lo mejor estás hablando a voces con tu pareja, con tu otro hijo, tienes el bebé encima, lo estás poniendo a tope a él. Entonces eso hace que sean niños que a veces están mamando pues como si se estuviesen bebiendo un cubata, a tope, saltando, y luego tengan digestiones un poquito pesadas. Hay que intentar favorecer que el bebé haga una toma tranquilo, ¿vale?, y relajado. Y si aún así se presentan los cólicos, podemos ayudar dando masajes en la barrigota, y en internet tenéis un montón de enlaces donde podéis ver cómo masajear. El más famoso es uno que se llama I Love You. También podéis poner calor en la barrigota, el mejor calor es siempre mamá, o sea que si te lo puedes poner al pecho verás que suele ser mágico, es como darle un interruptor y apagar el llanto, o puede ser papá en piel con piel. Una postura que le relaja mucho a los bebés y que podemos utilizar mientras estemos despiertos y vigilando al bebé es estar boca abajo. Podríamos hacerlo, incluso ponerlo en nuestro antebrazo con la cabecita en esta zona y mecerlos de esta manera. Y luego tenemos una solución desesperada y que yo también he hecho y que todo el mundo hace, que es sal a las 3 de la mañana con tu bebé en el coche, porque eso es magia. ¿Y qué hay de la simeticona? Pues la simeticona tiene un ensayo clínico que no creo que le interese mucho publicitar a la farmacéutica, porque llega a la conclusión de que su efecto es igual al del placebo. O sea que no sirve para nada, así en síntesis. ¿Y qué hay de homeopatía? Pues de homeopatía ya sabéis mi opinión, y si no la sabéis,
podéis leerlo, ¿no? A mí me sirve, pues es natural. Bueno, la homeopatía no tiene, por supuesto, ningún ensayo clínico detrás y sobre todo no tiene ningún fundamento científico, así que en principio a la homeopatía solo le podríamos reconocer el efecto placebo, que habrá quien piense que eso daño no hace, pero hace el daño de que suelen ser diluciones que tienen gran contenido de azúcar, o sea que no son recomendables en ningún caso. De la fitoterapia, de lo que serían infusiones, por favor, cuidado. Primero porque no sabemos cuáles son las dosis seguras de infusiones caseras que podamos hacer en casa, y si veis mis publicaciones habréis visto que ha habido intoxicaciones, por ejemplo, por infusiones de anís estrellado, algo que era muy común utilizar antes, ¿no? Como carminativo para acabar con los cólicos. Igualmente no os recomiendo en absoluto que deis manzanilla porque no tiene efectos reconocidos tampoco a las concentraciones que las vais a dar, ni por supuesto infusiones ya preparadas de casas comerciales, altísimo contenido en azúcares y ningún efecto sobre el cólico. Y bueno, para terminar, recordar que cólico será aquel disconfort en un lactante sano, y repito mucho esto porque, claro, a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con, por ejemplo, una alergia a la proteína de la leche de vaca, que va a ser la entidad de la que vamos a hablar en la próxima parte.